Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos vamos a meter de lleno en el universo de Matrix, para analizar a uno de los personajes más más enigmáticos que existen, el Oráculo. Durante mucho tiempo la vimos como una especie de guía, ¿verdad? Es evidente que ayuda a Neo en su camino. Pero, ¿y si hubiera otra forma de verlo? Hay una teoría que le da una vuelta de tuerca a toda la trilogía. Una que sugiere que el Oráculo no es que predijera el futuro, es que lo estaba escribiendo, lo estaba programando. A ver, todo este lío, todo el misterio arranca con esta frase, justo al final de la saga. Le preguntan al oráculo si sabía cómo iba a terminar todo, y su respuesta, la verdad, es que te deja pensando. No lo sabía, simplemente creía. Esto nos plantea una duda enorme. ¿Cómo es posible que un programa que se supone que ve el futuro admita que no tenía ni idea del resultado? Pues es justo aquí donde las piezas empiezan a encajar de una forma muy diferente. Así que esta es la gran pregunta que vamos a intentar resolver juntos. ¿Era el oráculo una simple espectadora, una profeta que leía un destino ya escrito? ¿O era en realidad la gran mente maestra detrás de la victoria? Una programadora que movía los hilos de cada personaje como si fueran piezas en un tablero de ajedrez cósmico? Para resolver este enigma lo que vamos a hacer es seguir su plan maestro, paso a paso. Primero, vamos a empezar con su truco más sencillo, pero que lo revela todo, el del jarrón. Después, veremos cómo usó ese mismo método para programar algo tan humano como, bueno, ya veremos. Luego, analizaremos su jugada más arriesgada, la que hizo con el agente Smith. Y por último, descubriremos cuál era su verdadero objetivo, la victoria de la elección. Bueno, vamos al lío. La primera prueba la tenemos en esa escena del jarrón, que parece muy simple. Pero ojo, es mucho más que una anécdota. En realidad, es la clave que nos desvela toda su forma de actuar. Vamos a recordar la escena. Neo entra en la cocina y el oráculo, como quien no quiere la cosa, le suelta. No te preocupes por el jarrón. Él, claro, se queda extrañado, se gira para ver de qué jarrón habla y justo en ese momento, ¡zas!, le da con el codo y lo hace añicos. El efecto es instantáneo, pero lo que implica, eso es mucho más profundo. Y aquí viene lo importante, la frase que lo cambia a todo. Su pregunta. ¿Habrías roto el jarrón si yo no hubiera dicho nada? Fijaos, esto no es una predicción, es una demostración de poder. Ella no adivinó que rompería el jarrón, ella provocó que lo rompiera. No ve el futuro, lo moldea a través de la influencia. Y que nadie piense que esto es pura ciencia ficción, ¿eh? Lo que el oráculo está utilizando es un concepto sociológico real, se llama profecía autocumplida. Básicamente es la idea de que una creencia, aunque sea falsa al principio, puede influir tanto en el comportamiento de alguien que al final se convierte en realidad. Y el oráculo en esto es una auténtica maestra. Pero claro, este truco del jarrón no se queda en pequeños accidentes, se lleva a una escala mucho mayor, para influir en el destino del mundo entero. Porque el oráculo no programa máquinas, no, ella programa personas. En la segunda película hay una pista clave que nos da el merovingio. ¿Recordamos? Le da a una mujer un postre que lleva un código, y esto le provoca una reacción emocional casi al instante. Esto nos deja clara una regla fundamental del universo de Matrix. La comida puede usarse para introducir código. Y ahora, volvamos al oráculo. ¿Qué hace siempre que alguien la visita? Exacto, ofrece galletas. A Neo le da una nada más conocerle. A Morfeo, según cuenta Níobe, le comió la cabeza de tal manera que lo convirtió en un creyente fanático de la profecía. ¿Y a Trinity? A Trinity le planta en la cabeza la idea de que se va a enamorar del elegido. Demasiadas casualidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese código que usa el oráculo? Pues no es un algoritmo súper complejo. Es la emoción humana más potente que existe, el amor. Al conectar la idea de ser el elegido con el sentimiento de estar enamorado, se asegura de que las decisiones de Neo no se guíen por la pura lógica, sino por algo mucho más fuerte, una conexión real. Y aquí tenemos el resultado de su programación. El arquitecto nos cuenta que los elegidos anteriores sentían un cariño, digamos, abstracto por la humanidad, y siempre elegían salvación. Pero el amor de Neo por Trinity es concreto, es real, y esto le obliga a tomar una decisión totalmente diferente, una que el sistema era incapaz de prever, y así rompe el ciclo de control de las máquinas. Bien, con los personajes principales ya programados, por así decirlo, con el código del amor, el oráculo pone en marcha la parte más arriesgada y sinceramente más brillante de su plan. Una crisis totalmente calculada que tiene como protagonista a su mayor enemigo, el agente Smith. Su estrategia es una auténtica obra de arte de la manipulación. Primero, deja que Smith crezca sin control, que se convierta en un virus. Segundo, y esto es increíble, se deja absorber por él, sabiendo que eso le dará un poder inimaginable.
Con esto crea una amenaza tan grande que ni las propias máquinas pueden con ella. Y el resultado es que Neo ya no es el enemigo, sino la única solución posible. Esto obliga a las máquinas a sentarse a negociar. Pero que quede claro, que Smith la absorbiera no fue una derrota, fue un sacrificio táctico. Al permitirlo, fue como si le instalara un caballo de Troya, un trocito de su propio código dentro de su enemigo, y así consiguió influir en él desde dentro. Y la prueba la tenemos en la batalla final. Smith de repente se para y recita las mismas palabras que dijo el oráculo. Todo lo que tiene un principio tiene un final, Neo. En ese momento ya no es solo Smith, es Smith ejecutando una parte del programa del oráculo, siguiendo el guión que ella misma le había escrito. La pregunta es, ¿por qué todo esto? ¿Por qué arriesgarlo absolutamente todo en un juego tan peligroso? Bueno, pues la última pieza del puzzle nos revela que esto nunca fue solo una guerra por la supervivencia. Era una guerra filosófica en el mismísimo corazón de Matrix. Al final, toda la trilogía es un choque de trenes entre dos formas de ver el mundo. Por un lado está el arquitecto, que representa el determinismo puro y duro, la idea de que la elección es un espejismo, que todo es causa y efecto. Y por el otro lado, tenemos al oráculo, que defiende el compatibilismo, la idea de que aunque mucho de nuestro camino esté ya marcado, hay momentos clave donde la elección es real y tiene un poder inmenso. Así que aquí está el kit de la cuestión. El objetivo final del oráculo no era solo la paz. Su meta era demostrarle al arquitecto, al sistema entero, que su filosofía era la correcta, que el libre albedrío, por muy limitado que sea, es una parte fundamental de la ecuación, no un simple fallo que hay que corregir. Y esto es una ilustración perfecta de su creencia. La mayor parte del tiempo la vida sigue una inercia, un camino, pero en momentos clave, una sola elección, como la de Neo de salvar a Trinity en vez de a Sion, fue suficiente para cambiarlo absolutamente todo y demostrar que su visión del mundo era la válida. Esta famosa frase resume su filosofía a la perfección. La gente no va a verla para que les diga qué hacer. La elección importante ya la han tomado ellos mismos en el pasado, con sus actos, con sus creencias. Lo que ella hace es obligarles a entender esa elección y aceptar sus consecuencias, a caminar siendo conscientes por el sendero que ya han elegido. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una paradoja que a mí me parece fascinante. Si el oráculo guió cada paso, si implantó cada idea clave y montó toda la crisis, ¿hasta qué punto fueron realmente libres Neo, Trinity y Morfeo? ¿O su libre albedrío fue en realidad la ejecución perfecta de un programa que ella misma había escrito? En resumen, para que nos quedemos con las ideas claras, el oráculo no predice, sino que crea el futuro usando profecías autocumplidas. Utiliza la emoción, sobre todo el amor, como una especie de código para guiar a los personajes. Su objetivo real no era ganar la guerra, sino demostrar la importancia de la elección. Y por tanto, el final de Matrix no es solo una victoria para la humanidad, es sobre todo una victoria para su forma de ver el mundo. Si este análisis ha aportado una nueva forma de ver la trilogía, la invitación está hecha para suscribirse, dejar un buen me gusta y, por supuesto, compartir otras teorías en los comentarios, que siempre es genial leer lo que se opina. ¿Era el oráculo una programadora o una profeta? El debate, desde luego, queda abierto. Muchísimas gracias por la compañía y hasta la próxima.